Esta historia comienza con un joven que vivió a través de múltiples vidas y en su primera existencia entró en el reino del Murin tras dominar habilidades de combate. Pero antes de desenfundar su espada, fue atacado por ladrones y fatalmente asesinado. Aún así, el joven renació, ahora en otro cuerpo, conservando los recuerdos de su vida anterior mientras habitaba otros cuerpos, repitiendo su existencia y aprovechando la oportunidad que se le había brindado. El muchacho pensaba que era una ocasión forjada por su firme deseo de vivir y alcanzar la grandeza bajo los cielos. Al envejecer, observa algo a lo lejos desde la cima de una montaña, donde una mariposa se posa suavemente sobre su mano. El anciano desalentado murmura que estaba exhausto, su vida se había repetido tantas veces como el batir de alas de la mariposa, y se sentía fatigado. No había nada que no hubiera logrado, pues había alcanzado su meta de convertirse en el más eminente bajo los cielos, ascendiendo al dominio del mundo Murin. La mariposa que descansaba en su mano se aleja, y en ese instante se pregunta si todo aquello era una burla cruel. Luego, la mariposa se va y el hombre cierra los ojos, sintiendo la necesidad urgente de descansar. Al abrir los ojos, se da cuenta de que sigue vivo y está tendido en la cama, preguntándose qué está ocurriendo. Tembloroso, el prota se da cuenta de que ha renacido una vez más en otro cuerpo. Enfadado por esto, se incorpora de la cama expresando su deseo de poner fin a estas reencarnaciones, cansado de este ciclo interminable. En ese momento, una mujer toma su mano, con lágrimas en los ojos, y le pregunta por qué dice cosas tan tristes. El prota se pregunta quién es esa mujer, y los recuerdos de ese cuerpo empiezan a aflorar en su mente. La mujer le pregunta si se siente bien, y él la observa, recordando que era su cuidadora en ese cuerpo y la consideraba como una madre. Sin embargo, junto a ella está otro hombre, y el prota recuerda que lo veía como su hermano mayor. Mirándose en el espejo, se da cuenta del estado en que se encuentra ese cuerpo y se cuestiona si la causa de la muerte fue el suicidio. Lamentándose, reflexiona sobre lo que ha dicho recién al despertar. Se disculpa con su cuidadora, diciendo que solo tuvo una pesadilla, pero ella le advierte que no está bien si ha estado saltándose comidas durante días, sugiriendo llamar a un médico. No obstante, él la asegura que está bien y solo necesita un descanso breve. Preocupada, la mujer le incita a comer algo, pero él rechaza la comida, pidiéndole que lo deje solo mientras piensa qué hacer con el resto de su vida. La mujer se sorprende por sus palabras, pero él aclara que se expresó mal y que podría ser considerado loco si hubiera otro accidente. Le pregunta si parece estar bien, y ella nota con preocupación que incluso su forma de hablar ha cambiado. Él reconoce su error y decide rectificarlo, sintiendo que su repentino despertar ha causado confusión. Para no levantar sospechas, sonríe y promete que comerá más tarde, asegurando que todo estará bien. La cuidadora sonríe al escucharlo, confiando en él. Ambos salen de la habitación y la cuidadora le dice que le preparará su comida favorita, aconsejándole que es crucial mantener la calma. Sin embargo, él le asegura que no se preocupe, que estará bien. Luego sale de la habitación y se recuesta en la cama, pensando que esta situación aún no ha terminado y preguntándose por qué ha comenzado de nuevo. Durante varios días, revive los recuerdos de ese cuerpo porque sus memorias están entrelazadas con las del propietario original de ese cuerpo, un hombre llamado Jinho, quien, a pesar de su riqueza, era un hijo ilegítimo enfrentando el desprecio de su familia. Esta situación no tenía sentido para él, por lo que creció siendo pesimista sobre su situación, rechazando las comidas y pasando sus días en la cama, como si estuviera esperando el fin, desconectándose eventualmente de su vida. Fue en ese momento cuando el prota tomó posesión de su cuerpo, y continuó con su vida. Sin embargo, el dueño del cuerpo original se cuestionaba sobre el desprecio de su familia, pero el prota sugiere simplemente ignorarlo, ya que tenía a dos personas que lo amaban más que nada. En eso, al salir cuando estaba nevando, aquel chico estaba cortando madera. Le pregunta al prota por qué salió al frío tan poco abrigado. A lo que Jinho responde que si se ponía más ropa, se sentiría incómodo. Poniendo una mano en su hombro, el chico sugiere llevarlo a su habitación. Pero en ese momento, su niñera al verlo afuera de la casa, se alarmó de inmediato preguntándole por qué había salido en un clima como este, a lo que Jinho menciona que estaba tan preocupado que ni siquiera se había dado cuenta. Entonces inesperadamente el hombre lo recoge y lo lleva adentro de la casa, donde le sirven una buena comida, a lo que el prota pregunta por qué lo están tratando como a un niño, pero la mujer le dice que se queje cuando esté recuperado. El prota se pregunta por qué el dueño de ese cuerpo abandonaría a esas personas y piensa que fue un completo insensato.
Desde que reencarnó en el cuerpo de ese chico, ha estado en un estado de contemplación, con pensamientos que nunca había tenido antes, incluso después de vivir cientos de vidas. Quizás era porque estaba aceptando generosidad que no esperaba, o tal vez no había nada más que desear. A pesar de haber luchado durante innumerables vidas repetidas, ni siquiera quería entender la decisión del joven. Sin embargo, cuando ve cómo lo miran, le resulta difícil ocultar que lo ha notado. Entonces, el prota le pregunta al dueño original de su cuerpo qué fue lo que no pudo soltar ni siquiera en la muerte, y menciona que por respeto a la persona que poseía ese cuerpo, usará el resto de su poder espiritual para transmitir la voluntad grabada en ese cuerpo. Pero el recipiente del cuerpo era resistente, mostrando una determinación de la que no podía deshacerse. Jinho menciona que aquel que conquistó el mundo del Murin lo encuentra lamentable y dice que cumplirá su deseo, ya que el deseo del joven era demostrarse a sí mismo. Así que para cumplir su deseo, el prota comenzó su entrenamiento, ya que la presencia de un guerrero marcial excepcional era crucial. Por eso, la primera técnica marcial que aprenderá es la técnica Taiju, un arte de refinamiento corporal que transformaría la constitución física de Jinho, y serviría como base para las técnicas que había aprendido a lo largo de sus vidas. Sin embargo, el proceso de alterar la constitución física era doloroso, pero sin soportarlo, sería imposible dominar el arte divino. El prota sufre pensando que sabía que sería así, pero aún así era insoportable y sentía dolor en todo su cuerpo. Justo un poco más, el sudor caía de su rostro y pensaba que casi lo había logrado. La energía comienza a aparecer entre sus dedos, formando una esfera de agua. Al lograr esto, Jinho piensa que por ahora está bien y que acumular energía era lento, pero poder reunir energía y movimiento ya era un progreso. De repente en ese momento alguien lo llama. La niñera le dice que está sudando mucho en este clima frío, así que le entrega un pañuelo y le pregunta si está bien o si se lastimó. El prota pregunta si acaso parece que está sufriendo. La niñera le dice que no, pero menciona que hacer esfuerzos repentinos puede tener consecuencias graves. Entonces, Jinho sonríe diciendo que no era cualquier entrenamiento, sino que estaba practicando artes marciales, lo que deja a la mujer confundida. Ella pregunta si estaba entrenando, a lo que él confirma diciendo que necesita volverse más fuerte para protegerla. Sin embargo, ella dice que puede cuidarse sola y le pide que se mantenga saludable. El prota responde que será difícil porque tiene un deber que cumplir. Al escuchar esto, la niñera se pregunta qué deber podría ser, ya que las únicas personas que él conoce son Yang y ella. El prota dice que si ve a Yang, que lo llame porque tiene algo que enseñarle, pero ella preocupada observa a Jinho y piensa que no es momento para hacer preguntas y que debería confiar en él, ya que nunca había visto al maestro tan convencido, así que decide apoyarlo en todo. Así es como vemos a Yang practicando las artes marciales, siendo observado por el prota, quien nota que tiene la constitución ideal para aprender la técnica de defensa del acero celeste. Le sugiere que detengan el entrenamiento por hoy, a lo que Yang pregunta si lo hizo bien y si siente que se ha fortalecido. Jinho coloca su mano en el hombro de Yang y comenta que aunque progresa rápidamente, aún tiene mucho camino por delante. Le asegura que con perseverancia alcanzará el éxito y ningún desafío externo podrá derrotarlo. Le anima a seguir trabajando en esa dirección. Al escuchar esto, Yang expresa su incredulidad ante el apoyo recibido y promete esforzarse para ser útil, pero el prota le asegura que lo considera como un hermano. Estas palabras emocionan a Yang hasta el punto de abrazar al prota con alegría, momento en el que la niñera llega con agua para ambos. En ese momento, escuchan una voz apurada que menciona la llegada inminente de invitados al día siguiente. Ante el alboroto, el prota pregunta por la confusión y la niñera explica que se debe a la celebración del cumpleaños del anciano supremo. Jinho recuerda algo olvidado y la niñera le pregunta si estará bien, dejando al prota confundido. Ella le revela que tendrá que enfrentarse a sus hermanos, una tarea difícil para él. Jinho pregunta por qué sería difícil y advierte que sus hermanos deberían preocuparse por ellos mismos. La niñera, confundida por esta respuesta, reflexiona sobre cómo ha cambiado el joven maestro desde su accidente. Luego menciona que, como está emocionada, ha preparado un regalo especial para él, asegurando que pueda partir sin preocupaciones. El prota pregunta sobre el regalo, sorprendido por cómo lo han obtenido sin dinero, pero la niñera le enseña que no todo se compra y le muestra la ropa que ella misma ha confeccionado. Jinho admira el gesto y siente gratitud por el amor y apoyo que aún recibe. Afirma que, con ambos a su lado, confía en un regreso pacífico.
La niñera, entusiasmada, menciona que las figuras de las 9 grandes sectas estarán en el cumpleaños del anciano, ofreciéndole al prota la oportunidad de convertirse en discípulo si logra llamar su atención. Al oír esto, el prota pregunta de inmediato sobre las sectas, aunque parece despreocupado. Llega el día de la celebración del anciano supremo y la niñera prepara frenéticamente al prota. Jinho le pregunta si está demasiado emocionada, a lo que ella confirma, diciendo que es la ocasión para que él demuestre cuánto ha cambiado y sorprenda a todos. El prota bromea diciendo que siempre fue el más genial, pero Yang reconoce que ha cambiado mucho, notando cómo sus ojos ahora reflejan intensidad y su confianza ha crecido. El prota comenta que debe cambiar por quienes confían en él y anticipa que habrá muchos cambios en el futuro, incluyendo su apariencia. Pregunta si pueden confiar en él y seguirlo con una sonrisa. Ambos confirman sin dudarlo, prometiéndole su apoyo. Sin más demora, se dirigen a la celebración. Al llegar, los presentes notan de inmediato al prota y comentan sorprendidos sobre su presencia, dado que generalmente está recluido en su habitación y ahora parece una persona completamente diferente. El prota escucha las conversaciones a su alrededor cuando de repente alguien se acerca, mencionando que los rumores sobre su transformación se han difundido y pregunta si son ciertos. Al ver a este individuo, el prota identifica a Manjo, quien menciona que es el cumpleaños del anciano supremo y que no puede quedarse encerrado. El prota señala la falta de respeto de Manjo, como el quinto maestro de la familia, hacia él, que es el cuarto joven maestro, pero Manjo le pregunta si acaso ha olvidado el principio de la familia, a lo que el prota le menciona que él es solo un guerrero de segunda clase. Sin embargo, Manjo algo molesto mencionó que ser un luchador de segunda categoría a su edad no estaba mal, ya que en comparación con él, que era un inútil, él estaba haciendo su parte, pero Jinho calmadamente le dijo que no veía la distinción entre los dos. Al escuchar esto, Manjo se acercó al prota agresivamente intentando golpearlo, pero este último lo cuestionó serenamente si realmente quería iniciar una pelea en un día tan crucial, señalando que había mucha gente observando. Manjo se dio cuenta de que tenía razón, pero Jinho propuso fijar un momento para que se enfrentaran al día siguiente. Manjo, con una mirada llena de enojo y furia, le dijo que lo esperaría y que no escapara, pero Jinho le aseguró que no se preocupara y consideró que necesitaba un catalizador para mostrar que había cambiado, mencionando que Manjo era una elección adecuada debido a su reputación en la familia y algunas cuentas pendientes por saldar. Al llegar al templo de la celebración, Yang comentó sobre la magnitud del lugar, que parecía más grande que el año pasado. Observaron a 2 hombres entre la multitud, uno de ellos era la joya de los 5 Murin, y el otro representaba a las 10 principales agencias de las llanuras centrales. Incluso parecía que algunos habían venido desde Songnan y el Monte Hua. El prota mencionó que debían ser de una familia de alto rango, a lo que Yang respondió que esto indicaba que el anciano tenía una posición elevada y que tendrían que esperar un buen tiempo para entrar, dado el número de invitados. Sin embargo, Jinho señaló que afortunadamente había un espectáculo cercano para pasar el tiempo. Yang preguntó si se refería a Manjo y cómo se sentía amenazado por la generación más joven, a lo que el prota confirmó que sí, disfrutando verlo en ese estado. De repente, 2 hombres observaron al prota comentando que parecía muy fuerte y mejor que la mayoría de la joven generación, lo que dejó a Jinho perplejo, sin entender lo que sucedía. Sin embargo, los 2 ancianos se disculparon rápidamente, asegurando que no tenían intención de incomodarlo, ya que era imposible no notar su impresionante físico. Le preguntaron si era de la familia Seok y quisieron conocer su nombre y otros detalles. El prota entonces reveló su nombre como el cuarto joven maestro de la familia Seok, negándose a responder más preguntas. Los ancianos le dijeron que probablemente no los reconocía, pero Jinho afirmó que sabía quiénes eran y detalló sus orígenes, sugiriendo que estaban perdidos y ofreciéndose a conseguirles un sirviente para guiarlos. La gente alrededor observaba la interacción y se preguntaba si era apropiado actuar así frente a personas tan importantes. Retomando la conversación, uno de los ancianos notó que el prota se retiraba, así que lo abordó directamente, invitándolo a unirse a su secta y asegurándole que se convertiría en un artista marcial de primer nivel en el mundo del Murin. Inmediatamente después, el otro anciano también lo invitó a unirse a su secta, preguntándole si había oído hablar de ella. Sin embargo, Jinho les explicó que no tenía interés en unirse a ninguna secta y se disculpó, pero uno de los ancianos le advirtió que entrenar solo podría llevarlo a chocar con un gran obstáculo en el futuro, ofreciéndose a ayudarlo personalmente si se unía a su secta.
Jinho insistió en querer dominar el arte marcial que estaba estudiando actualmente y les pidió que lo dejaran ir para ver a su abuelo. El anciano persistió en detenerlo, pero en ese momento se sorprendió al ver que el prota esquivaba su mano. El otro anciano sugirió que podría ser solo una coincidencia, pero si no lo fuera, el prota podría convertirse en la persona más poderosa bajo el cielo en el futuro. El anciano, algo apenado, comentó que era una lástima no haber visto tal talento en mucho tiempo y dijo que su única opción era preguntarle al anciano supremo sobre el joven. Mientras tanto, Yang preguntó a Jinho si todo estaba bien, dado que eran ancianos de sectas muy prestigiosas, pero el prota lo tranquilizó diciendo que ni siquiera era su discípulo. En ese momento, un hombre notó al prota y preguntó qué hacía aquí. El prota se dirigió a él llamándolo tío, y le dijo que estaba esperando su turno, pero su tío le preguntó si acaso era un extraño para estar en la fila de invitados. Y de inmediato su tío lo llamó diciéndole que lo siguiera, a lo que Jinho preguntó si podían ver al anciano ahora mismo, lo cual su tío le dijo que sí. Y mientras avanzaban el prota recordó que su tío siempre ignoraba sus saludos pero ahora hablaba con él, y pensó que era porque los ancianos mostraban interés en él. Mientras tanto el templo, vemos al anciano supremo, el cual un poco molesto pregunta si acaso no hay una sola persona útil aquí, ya que incluso los llamados descendientes de élite de los comerciantes no pueden ocultar el miedo que le tienen. Pero en ese mismo instante, un sirviente le informó que el señor Munyon y el señor Jinho habían venido a conocerlo, lo cual al escuchar esto, el anciano ordenó que los dejen ingresar. Y al estar frente al anciano supremo, el tío tomó la palabra y dijo que Jinho quería mostrar su respeto y es por eso que lo acompañó. Ante estas palabras, el prota se inclinó ante el anciano deseándole un feliz cumpleaños y diciéndole que su niñera y Yang ayudaron a preparar su regalo para él y agregó que no era nada extravagante, pero el anciano supremo dijo que no había nada tan valioso como la sinceridad y quizás eso lo hacía aún más precioso. Observó el regalo diciendo que era una prenda asombrosa y le preguntó al prota si era cierto que los ancianos de unas de las sectas más prestigiosas mostraron interés en él, a lo que Jinho le dijo que efectivamente era cierto. Al oír esto, el anciano supremo le preguntó en cuál de los dos estaba interesado en unirse, pero el prota simplemente le respondió que no quería unirse a ninguno de ellos, ya que su intención era dominar las artes que estaba estudiando. El anciano entonces rió y preguntó si había puesto sus ambiciones en el mundo marcial en lugar de lo mundano, lo cual el prota le dijo que las cosas no siempre salen como se planean. Entonces su abuelo preguntó si necesitaba ayuda, pero Jinho dijo que no la necesitaba en ese momento. Al oír esto, el anciano supremo mencionó que entendía y le dijo que hablarían de eso en otro momento. Es así como el prota procedió a despedirse, y al retirarse por completo, su abuelo se preguntó cómo era posible que haya atraído la atención de las dos sectas más prestigiosas en el mundo del Murin, y estaba sorprendido de cómo Jinho no mostró nerviosismo ni miedo en su presencia. Y con una sonrisa exclamó que el chico le parecía a alguien muy interesante. El anciano luego llamó al emperador de la espada para preguntar si estaba allí, lo cual éste le preguntó si lo había llamado. Entonces el anciano le pidió que vigilara al chico que acababa de irse llamado Jinho, lo cual el emperador de la espada aceptó al orden sin ningún problema. Y si hacía esto, era porque quería ver si Jinho tenía el potencial para hacerse cargo de su familia. Mientras tanto el prota dijo que finalmente había terminado su tarea importante, a lo que Yang le mencionó que tuviera cuidado porque alguien podría escucharlo. Cuando de pronto en eso un hombre llamó al prota de una manera no muy amigable, así que Jinho le preguntó por qué le estaba bloqueando el paso y le pidió que se largara de su camino, pero el tipo le dijo que creía que podrían tener una conversación agradable. Al oír esto el protagonista preguntó si quería hablar con él cuando parecía que había venido a pelear, preguntándole si acaso su nombre no era Honkak de la provincia de Hebei. Y mientras estos discutían, la gente observaba a los dos hombres preguntándose por qué se comportaban de esa manera. En ese momento Yang le sugirió al prota que pidieran ayuda, pero Jinho le dijo que se quedara quieto, ya que al parecer esta persona tenía un problema con él, porque parecía estar celoso de que él trajo la atención de los maestros y ahora quería derrotarlo para llamar la atención. Pero esta afirmación hizo enfurecer más a aquel tipo, quien le dijo al prota que dejara de hablar tonterías. Sin embargo Jinho le mencionó que si no era por esa razón entonces ¿por qué más sería? Estas palabras colmaron la paciencia de Honkak, así que sin dudarlo se lanzó a atacar al protagonista, pero él esquivó el ataque llamándolo inmaduro por caer en una provocación tan tonta.
Luego este tipo cayó al suelo y se preguntó cómo el prota había esquivado su ataque, a lo que Jinho le dijo que seguramente debía estar sorprendido, porque se dio cuenta que él recientemente había comenzado a aprender artes marciales y aún así había esquivado su ataque, y agregó que más le valía estar preparado para las consecuencias, ya que provocó una pelea en tierras ajenas. Estas palabras hicieron enfurecer a Hokage, así que rápidamente empuñó su espada para atacar al prota diciéndole que estaba convencido de que solo por esquivar un golpe, pero antes de que pueda cumplir con su objetivo, Jinho inmediatamente saltó hacia él, mencionándole que solo se estaba defendiendo, así que no debería quejarse si terminaba lastimado, y es así como le propinó un fuerte puñetazo en todo el rostro, y luego uno en todo el estómago. Pero Hokage no se daría por vencido tan fácilmente, así que intentó devolverle el golpe, sin embargo el prota lo esquivó con gran facilidad, y le dijo que sus movimientos eran tan predecibles como para poder esquivarlo. Aquel tipo se sorprendió porque el protagonista esquivó todo de nuevo, y no podía creer que esto sea cierto, pero Jinho, para enseñarle quién era el que mandaba, le mencionó que sus ataques eran tan visibles, y que si no podía esquivarlo sería un completo tonto. Y en eso Hokage notó que varias personas los observaban y pensó que era imposible ser humillado por un novato como él, así que desenvainó su espada, y fue por el prota diciéndole que lo eliminaría. La gente alrededor quedó muy sorprendida al presenciar esto, y se preguntaban si no deberían intervenir sugiriendo llamar a los guerreros, pero el protagonista con una mirada determinante, sin dudarlo le dio una patada al tipo haciendo volar su espada. Esto dejó completamente anonadado a Hokage, quien no entendía cuándo pasó esto, pero en ese mismo momento recibió un puñetazo en todo el rostro que lo hizo volar. La multitud observó al prota dándose cuenta de que este chico había estado practicando artes marciales por poco tiempo mientras que el otro chico ya tenía experiencia, diciendo que Jinho debía ser un prodigio al tener tales habilidades. Un tiempo después, los guerreros llegaron preguntando si el joven maestro estaba bien, pero como todo ya había terminado. Entonces los guerreros fueron tras el hombre y con una mezcla de odio dijeron que esto no pasaría desapercibido, y querían confrontar directamente a la familia Ye sobre la gravedad de la situación. Sin embargo, Jinho les dijo que él resolvería esto con sus propias manos, es así como sacó su espada y lo apuntó hacia Hokage, mencionándole que él había hecho lo mismo, así que debería estar preparado para ser cortado, y muy furioso volvió a repetir esto. Al escuchar esto, muy desesperado el tipo admitió su error y prometió no volver a hacerlo. Pero antes que pueda decir algo más, la espada cayó al suelo al mismo tiempo que el tipo también cayó pero desmayado, y esto se debió a que por un segundo pensó que sería eliminado, ya que el prota sí sacudió su espada directo a él, pero terminó cortándole un gran mechón de cabello. Luego de esto, Jinho ordenó a los hombres que limpiaran ese lío, quienes le dijeron que no se preocupara. Observaron al prota cómo se iba, y mencionaron que los movimientos del joven maestro eran perfectos, y dijeron que había cambiado mucho. Sin embargo, en ese momento, una persona estaba observando a Jinho, ella sonrió y mencionó que el chico parecía muy capaz. Y en eso una mujer le dijo a la otra que deberían vigilarlo un poco más, pero ella le mencionó que no había nada de mano en asegurarse primero y preocuparse después, mencionando que había una posibilidad de que alguien más lo atrapara, por lo que deberían ir primero antes de que sus hermanos lo notaran. Aquella mujer le dijo a su sirvienta que reuniera toda la información sobre aquel joven hasta el más mínimo detalle, ya que él sería el único en encontrar una variable en la situación, y así es como ella, Mirión de la familia Seok, se convertiría en la cabeza de la familia. En eso un hombre se presentó en donde vivía el prota, y habló con Jan pidiéndole un favor, pero él dijo que no podía aceptarlo porque no tenía la capacidad. El tipo preguntó de qué estaba hablando, ya que aunque él y Jinho no tenían la misma sangre, eran casi hermanos, así que le dijo que solo necesitaba crear una oportunidad, mencionando que había escuchado rumores de que se había vuelto muy fuerte desde que aprendió artes marciales con el joven maestro, y escuchó que había salvado a sirvientes de ser acosados de 5 matones hace algún tiempo. Lo cual Yang, un poco nervioso, le dijo que eso era cierto, y aquel hombre le mencionó que él había estado practicando la técnica de la espada durante 5 años, y aún así no pudo dominarla, así que expresó sus deseos de aprender la técnica correctamente, mencionando que si el joven maestro Jinho se negaba a enseñarle, se rendiría porque a su edad era su última oportunidad. Al oír todas estas súplicas, Yang aceptó, pero le dijo que no se haga ilusiones todavía, ya que aún no sabe qué dirá el joven maestro.
Pero justo en ese momento, el prota llegó al lugar y de inmediato preguntó qué era todo ese ruido y por qué estaban perturbando su entrenamiento, y antes de que puedan decir algo, el prota le dijo a Yang que echara a aquel tipo, ya que seguramente era él quien estaba causando todo alboroto, y así no podía seguir entrenando. Pero como esta era la única oportunidad que Young tenía, rápidamente se arrodilló ante el prota mientras Yang lo presentaba, diciendo que él era como un hermano para él desde que eran niños. Al escuchar esto, Jinho sonrió diciendo que eso debía ser verdad, ya que Yang no lo había expulsado todavía. De inmediato el prota le preguntó a Young si quería aprender artes marciales rápidamente, lo cual este le dijo que sí. Pero Jinho observó al hombre y preguntó por qué debería enseñarle, a lo que Young le aseguró que le sería muy útil como uno de sus discípulos. El prota observó al hombre pensando que tenía buen carácter, una gran fuerza de voluntad y recordando que necesitaba a alguien para manejar las tareas menores, además de haber ganado la confianza de Yang con el tiempo. Entonces Jinho preguntó si su nombre era Young Marion, a lo que el hombre dijo que sí, pero confundido preguntó cómo sabía eso. Al confirmar su nombre, el prota con una mirada de desprecio le dijo que no tenía talento para las artes marciales. Lo cual Young mencionó que era consciente de eso. A lo que Jinho preguntó si incluso sabiendo eso por qué seguía insistiendo. A lo que Young mencionó que su sueño era convertirse en artista marcial. Pero el prota le advirtió que el camino podría no ser como lo imaginaba, señalando que los héroes a menudo buscaban solo honor y que la vida de un artista marcial estaba llena de riesgos mortales. A pesar de esto, Young también mencionó la importancia de perseguir los sueños, comprendiendo que la muerte puede acechar en cualquier momento. Esta reflexión llevó al prota a recordar tiempos pasados cuando él decía lo mismo. Entonces Jinho prometió vigilar al joven para ver cómo se desenvolvía. Aunque el hombre sonrió incrédulo ante la afirmación de Jinho, aceptó que solo sería observado por ahora. Pero el prota le dijo que no lo malentienda, ya que en ningún momento le dijo que lo había aceptado como uno de sus discípulos. Sin embargo, Yang le dijo que se animara, ya que al menos el joven maestro le había dado una oportunidad. Agradecido, el hombre prometió no decepcionar a Jinho, lo cual este le sugirió que podía empezar yendo al patio delantero y hacer lo que quisiera. Al estar solos, Young le agradeció a Yang con lágrimas en los ojos, reconociendo que su suerte fue crucial ya que él apareció en el momento justo, aunque también agradece por no haber sido expulsado en ese momento. Cuando de pronto en ese instante, alguien llega buscando al prota, y de inmediato este tipo pregunta si está dentro. Aquel tipo menciona que trae una citación de parte de la señorita Miriam de la familia Seok, lo que hace que Yang pregunte qué necesita a aquella señorita. Y ni bien dijo esto, aquel hombre amenazadoramente le dijo que su tarea era no hacer preguntas, sino llevarlo inmediatamente con el maestro de esta villa. Y es así como Yang asiente y lo guía hasta donde estaba el prota. Molesto por la interrupción, Jinho se cuestiona por qué tanta gente lo molesta. Pero sin tiempo que perder, aquel hombre se disculpa por haber entrado sin previo aviso. Lo cual Jinho mira al hombre con bigote y le pregunta si realmente escuchó correctamente. A lo que aquel hombre responde preguntando si hay algún problema, ya que si solo está aquí es para entregar una orden de citación de parte de la señorita Miriam. Cruzando los brazos, el prota le menciona que acaba de dirigirse a él como si estuviese hablando con cualquier persona sin conocer la fuerza de su oponente, y le mencionó que una buena paliza es una buena cura para un perro tan grosero como él. Al oír esto, aquel hombre le dice que al parecer se volvió arrogante desde que comenzó a llamar la atención, luego sin dudarlo se lanzó hacia el prota diciendo que le enseñaría una lección. Y cuando pensó que el prota ni siquiera podría reaccionar a su golpe, Jinho lo esquivó muy fácilmente. Al presenciar esto aquel hombre quedó confundido, pero al mismo tiempo recibió una tremenda bofetada que lo mandó a volar. Sorprendido por esto pregunta cómo pudo esquivar su golpe. Mientras que Jinho continúa golpeándolo, diciéndole que recién está empezando la masacre. Y mientras estaba siendo golpeado, aquel hombre se dio cuenta de que el prota usó un ataque en un punto de presión porque lo golpeó exactamente allí. Al verlo acercarse, Jinho con una gran sonrisa en el rostro menciona que era hora de un poco de terapia de puños. Algún tiempo después, todavía durante el día, el hombre de bigote estaba inconsciente en el suelo, y el prota le menciona que es bastante molesto que gente tan insignificante actúe de manera tan arrogante y entren a su casa de esa forma. Y en eso Yang pregunta si quería que leyera la carta, pero Jinho le menciona que no quería escuchar nada ahora, y sabía perfectamente que después de esto, vendría alguien verdaderamente competente a verlo. Más tarde,
El prota estaba tomando una taza de té cuando alguien cuestionó por qué había respondido tan agresivamente anteriormente. Jinho explicó que lo hizo para evitar que lo subestimaran nuevamente, asegurándose de que aprendieran una lección. Y quien estaba con él en aquel momento era nada más y nada menos que Miriam, la cual comentó que había notado un gran cambio en él, a lo que el prota respondió que si no hubiera cambiado, probablemente estaría muerto. Miriam, con una sonrisa, mencionó lo mucho que había crecido su Jinho. Esto desconcertó al prota, quien no recordaba cuándo se había convertido en su Jinho. Miriam luego preguntó si él no había sido demasiado frío con sus palabras, recordándole que ella era su hermana mayor. Lo cual el prota le exigía que vaya directo al grano, ya que supone que no solo ha venido para decirle que es su hermana. Es así como Miriam le pidió ayuda al prota para convertirse en la líder de la familia, sin embargo Jinho se negó a colaborar. Al escuchar esto, ella preguntó si acaso había recibido una oferta de los otros hermanos o si esperaba alguna, pero Jinho no mostraba interés alguno, pues no deseaba asumir el liderazgo familiar. De inmediato ella preguntó si acaso él planeaba unirse a Jianghu, una tierra de militares y mercenarios, y le dijo que no veía razón para abandonar la familia y empezar algo nuevo. E intentó persuadirlo diciendo que sería un logro mucho más grande si es que la ayuda a convertirse en la cabeza de la familia Seok. Pero él respondió que eso solo beneficiaría a ella y a su familia, pero Miriam que también le beneficiaría a él, ya que ahí estaban sus raíces, diciendo que seguramente necesitaba un apoyo, pero Jinho no lo necesitaba, observando la expresión sincera del prota. Ella piensa que eso es verdad porque él captó la atención de dos grandes ancianos de sectas muy reconocidas, y ni bien aprendió las artes marciales, ya estaba aplastando a aquellos que comenzaron antes que él, y superando a artistas marciales poderosos de primer rango, además de demostrar talento y potencial y no tener razón para mostrar arrogancia, y como Jinho había dicho todo lo que tenía que decir, le mencionó a Miriam que ella estaría muy bien sin él. Pero ella está confundida ya que el prota la llamaba señorita y pide ser llamada hermana como corresponde. En eso Miriam le mencionó que tenía un último deseo que pedirle, y es así como le dice al prota que continúe tomándote con ella, a lo que el prota le menciona que no hay ningún problema, pero siempre y cuando que no traiga personas groseras. Y mientras Jinho se marchaba, Miriam mencionó que no se rendiría tan fácilmente. Mientras tanto en el templo del anciano supremo, un hombre le estaba informando que el prota luchó y venció al guardaespaldas de Miriam, y por lo tanto entonces Jinho debe ser por lo menos un artista marcial de primer rango, y además de eso bloqueó su energía vital, poniéndolo en grandes aprietos. Al oír todo esto, el anciano supremo cada vez tenía más curiosidad en él, ya que ser capaz de bloquear el flujo de energía es algo que no se logra por suerte, y con una sonrisa en el rostro menciona que debería preguntarle directamente qué pasó, pero el sirviente le dice que sería difícil encontrarlo, a lo que el anciano supremo pregunta el por qué, y si acaso era porque el prota resultó herido en la pelea con el guardia, pero aquel hombre le menciona que no fue eso, sino que se dice que Jinho dejó la mansión esta mañana sin decir nada a nadie, mientras tanto el prota se encontraba caminando por medio del bosque, y menciona que esta montaña permaneció igual que siempre y gracias a eso pudo encontrarla sin andar vagando. Sin embargo en eso, de pronto el prota escuchó algo y enseguida fue a ver de qué se trataba, descubrió a dos personas enfrentándose y una mujer gravemente herida con un hombre frente a ella. En eso ambos notaron al prota y este pensó que esto podría animar su día. Frente a ellos, Jinho dijo que era exactamente la emoción que buscaba, lo cual aquel hombre de inmediato le preguntó quién rayos era, pero Jinho respondió que no era importante presentarse, ya que estaba intentando intimidar a una mujer a plena luz del día, y eso no podía permitírselo. De inmediato aquella chica le informa a Jinho que aquel sujeto es un demonio de dos caras, y menciona que está afectada debido a su veneno, y le advierte que por favor tenga cuidado, pero sin perder más el tiempo, aquel tipo se lanzó con todo hacia el prota, mencionándole que era un completo tonto por meterse en donde no lo llaman. Pero Jinho con un movimiento simple esquivó su ataque, y comenzó a burlarse del hombre preguntándole si eso era toda su energía. El tipo se pregunta cómo esquivó su ataque, a lo que el prota le menciona que simplemente se apartó porque era muy lento. Y en eso al observar una piedra, rápidamente la agarró y con una gran fuerza se lo lanzó directo hacia el enemigo, que impactó en toda su rodilla. Aquel sujeto se arrodilla de dolor pensando que el prota estaba presumiendo solo porque estaba delante de una mujer. Usando magia negra, menciona que su arrogancia termina aquí,
y es así como saltó hacia el prota diciéndole que lo terminaría con un solo golpe, pero Jinho logró esquivar este ataque muy fácilmente, diciendo que sus ataques eran demasiado lentos, y en cuestión de segundos le dio un tremendo puñetazo en todo el estómago, diciendo que estaba acostumbrado a tratar con personas como él. Al recibir este gran golpe, aquel sujeto queda inconsciente y cae de inmediato al suelo, y de inmediato el prota hace un gesto con la mano, diciendo que sellaría su energía, ya que al parecer este tipo le gusta divertirse con las mujeres. Una vez que todo ya se había acabado, aquella chica procedió a agradecer al prota por salvarla, pero Jinho le dice que no había necesidad de decir nada, cuando de pronto en eso, un hombre llama a la mujer, preguntándole si se encontraba bien, lo cual ella no pudo evitar abrazar a aquel hombre por todo el susto que había vivido, el cual se disculpó con ella por no haber estado en el momento justo para auxiliarla. Al escuchar esto, el prota piensa que la chica había salido a explorar por su cuenta y fue por eso que se encontró en peligro. En eso el hombre notó que ella no se veía bien y pregunta si acaso fue envenenada, a lo que la mujer confirma que sí. Entonces el hombre le sugiere que regule su respiración, diciendo que usaría su energía para extraer el veneno y que ella se concentrara. Es así como usó su energía en ella mencionando que esto no demorará mucho.